Bienvenidos. A ver, vamos a olvidarnos por un momento del marketing típico de la IA, de las promesas grandilocuentes. Hoy vamos a meternos en algo mucho más importante. Cómo se demuestra con pruebas que se puedan tocar que una IA de las complejas es segura y cumple la ley. Se trata ni más ni menos que de pasar de la promesa a la evidencia. Y aquí está el verdadero meollo de la cuestión. Porque, a ver, cuando una IA está tomando decisiones serias, en temas de finanzas, de justicia, el clásico confía en nosotros ya no vale. No es suficiente. Hay que poder demostrarlo. Y esa demostración tiene que ser cristalina, directa y sobre todo auditable. Que alguien pueda venir, mirar y decir, vale, esto es correcto. Y aquí es precisamente donde la cosa se pone muy interesante. Vamos a descubrir cómo la ingeniería de prompts, que no es otra cosa que el arte de darle instrucciones ultra precisas a una IA, se convierte en la herramienta clave para construir narrativas que son en sí mismas una prueba de que se está cumpliendo con la normativa. Muy bien, pues vamos al lío. Nuestro análisis de hoy tiene 5 paradas. Primero, vamos a entender el desafío del cumplimiento. Después, nos meteremos de lleno a diseccionar la anatomía del prompt que lo soluciona. Veremos cómo se pasa de la pura ley a un storyboard visual porque es tan importante usar un tono forense y no publicitario, y cerraremos con el concepto que lo une todo, la narrativa auditable. Empecemos por el principio, claro, el entorno de altísimo riesgo en el que se mueven estos sistemas de inteligencia artificial. A ver, para este tipo de aplicaciones, una simple presentación de marketing no es que sea insuficiente, es que puede ser hasta legalmente peligrosa. Estamos hablando de sistemas que tienen el poder de afectar a los derechos fundamentales de las personas. Así que, como es lógico, las exigencias están por las nubes. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el famoso AI Act, es meridianamente claro en esto. Exige, por ejemplo, un sistema de gestión de riesgos que sea continuo. Pide una gobernanza de datos súper rigurosa, que sea relevante y sin errores. Garantizar la transparencia y la trazabilidad es otro punto clave. Y, por supuesto, mantener la exactitud y una robustez a prueba de ataques. Ojo, que no son sugerencias, son obligaciones legales. Y esta es la idea fundamental, el cambio de paradigma. Pasamos de la confianza ciega a la verificación tangible. El cumplimiento normativo deja de ser un papel guardado en un cajón para convertirse en una característica técnica, algo que es parte del sistema, algo que se puede demostrar y auditar en cualquier momento. Vale, pues ahora sí, pasemos al núcleo de este análisis, el prompt. Un prompt de nivel experto diseñado específicamente para afrontar este reto. Vamos a abrirlo en canal a diseccionarlo. Lo primerísimo es el rol. Fijaos bien, no le pedimos a la IA que sea creativa en plan genérico. No, le asignamos un puesto de altísima especialización, productor de narrativa técnica y guionista IA. Esto de entrada ya establece un tono profesional, un tono experto, y la aleja de esas respuestas genéricas que no nos sirven para nada. Lo siguiente, el contexto. Aquí le damos todo el background, todos los detalles, el nombre del proyecto, la arquitectura tecnológica que usa y, esto es crucial, el marco legal específico al que se tiene que ceñir. Por ejemplo, la trazabilidad forense E2E que exige el artículo 12 del AI Act. La regla es simple, cuanto más profundo y detallado sea el contexto, más precisa y relevante será la respuesta que obtengamos. Y ahora, la tarea. Para mí, de verdad, esta es la parte más brillante del prompt. Fijaos en esta instrucción, Chain of Thought Legal, o cadena de pensamiento legal. Es que es genial. No le pedimos solo que nos dé un resultado final, le pedimos que nos muestre su proceso de razonamiento, que para cada escena que proponga, primero piense y cite la base legal que la justifica. Esto obliga a la IA a construir un argumento sólido y defendible, no solo a crear imágenes bonitas sin más. Y por último, las restricciones. Pensemos en ellas como las barreras de seguridad, los guardarraíles del prompt. Prohibimos explícitamente el lenguaje de marketing, el lenguaje vacío, y exigimos un tono aséptico y forense. Esto es absolutamente fundamental para guiar a la IA lejos de sus comportamientos por defecto, que muchas veces tienden a ser demasiado entusiastas y poco precisos. Venga, pues vamos a profundizar ahora en la parte que para mí es la más innovadora de este prompt. ¿Cómo consigue traducir un texto legal, que es algo abstracto, en una historia visual, concreta y fácil de entender? Esta instrucción es el motor que mueve todo el proceso. Antes de cada escena debe citar la base legal. Esto obliga a que cada segundo del vídeo, cada elemento visual que veamos, tenga un anclaje directo en la ley. Aquí no hay nada arbitrario. Cada decisión creativa es, en el fondo, una decisión de cumplimiento normativo. Y aquí podemos ver el resultado en acción. El prompt obliga a la IA a generar una tabla como esta, que es sencillamente oro puro. Conecta el tiempo del vídeo con una imagen concreta, con una locución técnica y, lo más importante, con el artículo exacto de la ley que lo respalda. Fijaos en el ejemplo.
La robustez que pide el artículo 15 se convierte en la imagen de un núcleo CPU protegido. La trazabilidad del artículo 12 se visualiza como el cálculo de un hash criptográfico SHA-256. Es literalmente la ley hecha imagen. Ahora vamos a centrarnos en un aspecto clave: cómo las restricciones del prompt evitan que la IA caiga en la trampa de generar contenido genérico, contenido de relleno, que no aporta nada y que de hecho podría restar credibilidad. El tono lo es todo, de verdad. Usar un lenguaje publicitario, emocional, destruiría por completo la credibilidad del vídeo como lo que es, un artefacto de auditoría. La exigencia de que el tono sea aséptico y forense garantiza que toda la narrativa se centre en hechos técnicos, en procesos que se pueden verificar, no en opiniones o en promesas. El prompt, además, utiliza una técnica muy inteligente que se llama Few Shot por contraste, para educar a la IA. Es muy sencillo. Le da un ejemplo de lo que no debe hacer, el típico robot feliz que ayuda a la gente, una visualización vacía y sin sustancia, y lo contrasta con lo que sí debe hacer. Una escena súper técnica y específica, como el cálculo de hashes, que está directamente vinculada a un requisito legal. Es una forma tremendamente eficaz de guiar al modelo hacia donde queremos. Y todo esto nos lleva al concepto final, a la síntesis de todos estos elementos. Porque el resultado que obtenemos, como ya se puede intuir, es mucho más que un simple guión para un vídeo. Y este es el punto clave, la meta. El objetivo final no es crear un vídeo de marketing más, es generar un activo de cumplimiento. La propia historia, el propio guión, se convierte en una prueba tangible que un auditor puede coger, revisar escena por escena y verificar que el sistema efectivamente cumple con la ley. El prompt, además, estructura esta narrativa en 4 actos muy lógicos. Empieza con la fortaleza de datos, visualizando la seguridad del núcleo. Sigue con el pipeline de ingesta, que es cómo se limpian los datos que entran. Luego, muy importante, muestra el consejo de expertos, la supervisión humana con roles como el director de tecnología o la abogada. Y termina con higiene y trazabilidad, demostrando cómo se limpian los datos y se crean registros inmutables. Es una historia completa sobre cómo se cumple la ley por diseño. Así que, en resumen, estas son las características que definen a una narrativa auditable. Cada elemento visual tiene una justificación legal detrás. Los procesos técnicos se describen con una precisión casi forense. Se muestra explícitamente que hay supervisión humana. Y lo más importante, la trazabilidad se demuestra, no solo se afirma. El resultado es un registro inmutable y perfectamente auditable. Y esto lo cambia todo. Transforma este análisis visual de ser una simple herramienta de marketing a convertirse en un auténtico artefacto forense. Ya no es una herramienta para vender, sino una herramienta para demostrar validez y legalidad, una herramienta de transparencia y de rendición de cuentas. Y terminamos con esta pregunta que creo que da que pensar. En un mundo donde la IA toma decisiones cada vez más críticas, la capacidad de contar su propia historia de cumplimiento de forma clara, precisa y verificable, ¿es una opción o es un requisito fundamental? Porque si no podemos explicar cómo funciona con este nivel de detalle, quizás no deberíamos estar construyendo.